Valeria Mesalina fue la emperatriz más pervertida, más temida y más insondable que Roma llegó a conocer. Su nombre aún vibra como un susurro húmedo en los pasillos del Palatino, un eco que ha atravesado siglos cubierto de escándalos, medias verdades y testimonios arrancados bajo el peso del miedo. Dicen que su piel era tan suave como el mármol de Luni y que su mirada podía derribar la resolución de un senador sin necesidad de pronunciar palabra. Roma la recordaría como la encarnación del deseo desatado, pero también como una fuerza política que nadie comprendió hasta que ya era demasiado tarde. Mientras algunos la llamaban la esposa del emperador Claudio, otros, en voz muy baja, se referían a ella como la dueña secreta del imperio. Porque detrás de cada decreto, detrás de cada ejecución silenciosa, detrás de cada ascenso sospechoso, surgía siempre el rumor de que Mesalina había intervenido desde sus aposentos, envolviendo voluntades con un arte que mezclaba seducción, manipulación y un talento casi sobrenatural para percibir la debilidad de los hombres. Si este comienzo ya te sorprende, suscríbete o comenta desde dónde ves esta historia, porque lo que viene a continuación hizo temblar incluso a quienes presenciaron las guerras civiles. Se decía que ninguna mujer de la aristocracia romana poseía un apetito tan voraz. Las historias más antiguas hablan de noches interminables, de corredores impregnados por el aroma del vino caliente y del sudor de cuerpos anónimos que competían por satisfacer a la emperatriz. Había esclavos que juraban que Mesalina jamás dormía, que sus deseos eran una especie de fuego sagrado que nadie podía apagar. Algunos lo contaban como condenados, que habían visto un milagro oscuro. Otros, en cambio, lo describían como una forma de locura divina que no pertenecía al mundo humano. Pero la lujuria era apenas el velo que cubría su verdadero poder. Porque mientras Roma se divertía repitiendo los chismes sobre su insaciabilidad, Mesalina construía alianzas, eliminaba enemigos y tejía redes invisibles que se extendían desde los prostíbulos del Suburra hasta las cámaras más privadas del palacio. El placer era su máscara, el control su propósito, y esta dualidad transformó su figura en un enigma histórico imposible de resolver, sin aceptar que el deseo, en Roma, era también un instrumento político. Algunos antiguos decían que amó a muchos hombres, pero a ninguno tanto como al peligro. Otros afirmaban que su única pasión verdadera era ella misma. Lo cierto es que la historia oficial fue escrita por quienes la odiaban o temían, y por eso hoy su imagen aparece envuelta en exageraciones y sombras. Pero entre esos fragmentos, entre esos rumores y silencios, se esconde la verdad de una mujer que llevó su seducción al extremo porque comprendió que el poder no le pertenecía a quien lo heredaba, sino a quien sabía disfrutarlo sin límites. Y si esta primera chispa ya te obliga a mirar el pasado con otros ojos, es porque estás preparado para entrar en las zonas donde Roma mintió, donde Mesalina reinó y donde el deseo se convirtió en arma y sentencia. La ciudad aún olía a humo cuando Valeria Mesalina cruzó por primera vez el foro como esposa del emperador Claudio. Era joven, demasiado joven para llevar un título que aplastaría a cualquier mortal, pero en sus pasos había una seguridad que inquietaba incluso a los veteranos de las legiones. Algunos aseguraban que había heredado la belleza de las diosas y la astucia de las serpientes de África. Otros, más discretos, murmuraban que su verdadero linaje no provenía de los Valerios, sino de un pacto antiguo que Roma nunca debió permitir. En cualquiera de los dos casos, lo cierto es que desde su llegada, la ciudad sintió que algo más profundo que la política se estaba moviendo dentro de sus muros. Mesalina entendió muy pronto que el imperio era una bestia compuesta de hombres débiles, senadores envejecidos, generales hambrientos de reconocimiento, poetas resentidos, mercaderes desesperados por entrar en la aristocracia. Cada uno de ellos poseía una vulnerabilidad, y ella la encontraba con una facilidad que parecía magia. No necesitaba amenazar ni prometer. A veces bastaba un gesto, un roce envuelto en la inocencia más calculada, para que un hombre destruyera años de reputación solo por la posibilidad de compartir una noche con ella.
Y lo más sorprendente es que muchos sabían que jamás la tendrían, pero igual caían rendidos. El palacio se convirtió en un escenario donde el deseo y el miedo caminaban de la mano. Mesalina, lejos de mostrarse reservada como exigía el protocolo imperial, recorría los pasillos como si fueran su reino privado. Sus túnicas, siempre ligeramente más finas de lo recomendable, dejaban adivinar la forma de su cuerpo, pero nunca lo suficiente para saciar la curiosidad. Su perfume, una mezcla de resina de Arabia y flores del Nilo, quedaba flotando horas después de que ella hubiera pasado. Y ese aroma se convirtió en una presencia casi sobrenatural, un aviso silencioso de que la emperatriz estaba siempre observando. Los primeros rumores comenzaron entre los esclavos, como ocurre con todas las verdades importantes. Se decía que Mesalina tenía un pequeño ejército personal de servidores jóvenes, seleccionados no por su habilidad, sino por su belleza. Nadie sabía con certeza qué ocurría dentro de las habitaciones donde entraban, pero aquellos que salían parecían deslumbrados, como si hubieran sido tocados por una llama que no podían describir. Algunos desaparecieron después de pocas semanas, enviados a villas remotas o vendidos en secreto. Otros fueron ascendidos a posiciones de confianza en el palacio, como recompensa por servicios que jamás fueron detallados. Lo que sí se sabe es que Mesalina no era discreta con sus deseos. Había noches en que las paredes vibraban con risas, gemidos y música suave de flautas orientales. Si alguna dama de la corte osaba criticarla, al día siguiente encontraba que su esposo había sido convocado a una audiencia privada con la emperatriz. Y después de esa reunión, el hombre regresaba cambiado, más dócil, más silencioso, más dispuesto a obedecer cualquier orden que proviniera del palacio. No tardó en circular la idea de que Mesalina podía quebrar la voluntad de un hombre sin necesidad de tocarlo, pero sí tocaba, y lo hacía con una libertad que ningún historiador antiguo se atrevió a registrar sin disfrazarlo de escándalo moral. La verdad, aunque más simple, era también más perturbadora. Mesalina no buscaba placer por sí solo, sino dominio. Cada amante era una pieza más en un juego que solo ella comprendía. Y mientras los demás creían que se entregaba a la lujuria sin límites, ella obtenía información, lealtad y control. Así, la emperatriz tejió una red tan vasta que incluso Claudio, su propio marido, vivía rodeado de consejeros que obedecían a ella más que a él. Si esta revelación te sorprende, suscríbete. Pocas personas conocen hasta qué punto el deseo moldeó la política de Roma. En el corazón de su influencia se encontraba el rumor más antiguo, las competiciones de resistencia sexual. Aunque los moralistas romanos exageraron al describirlas como maratones desenfrenadas, existen testimonios coherentes provenientes de antiguos libertos que hablan de encuentros rituales, cuidadosamente organizados por la emperatriz, donde hombres y mujeres competían por su aprobación. No eran orgías caóticas como cuentan sus enemigos, sino pruebas calculadas de obediencia, resistencia y entrega. Y solo quienes demostraban fortaleza eran admitidos en el círculo íntimo donde se discutían planes, favores y ejecuciones. Fue durante una de esas noches que Mesalina conoció a Gayo Silio, el hombre que terminaría conduciéndola a su ruina. Silio era un patricio ambicioso, dueño de una belleza arrogante que ella encontró irresistible. Pero más que su cuerpo, lo que la sedujo fue su audacia. Silio no la miró como se mira a una emperatriz, sino como un igual, como alguien que entendía que el poder verdadero no pertenecía a Claudio, sino a ella, y ese reconocimiento íntimo fue el principio de un vínculo que incendiaría Roma. Mesalina lo tomó como amante sin ocultarlo demasiado. Lo invitaba al palacio bajo pretextos ridículos, lo hacía esperar en habitaciones donde los esclavos sabían perfectamente qué tipo de visitas se realizaban. Sus encuentros eran tan intensos que algunos criados juraron haber escuchado en ellos una violencia hecha de pasión y desesperación, como si ambos supieran que estaban caminando sobre el filo de un destino inevitable. Y aún así continuaron, desafiando la moral, el Senado y al propio emperador. Mientras los días avanzaban, la relación entre ellos se volvió más peligrosa.
Mesalina empezó a eliminar obstáculos para favorecer la carrera política de Silio. Sobornó tribunos, manipuló juicios y provocó la caída de rivales que jamás imaginaron contra quién estaban luchando. Roma comenzó a susurrar. Algunos decían que la emperatriz quería colocar a Silio en el trono. Otros aseguraban que ya habían realizado un matrimonio clandestino, un acto tan absurdo que solo podía haber sido real. La creciente obsesión de Mesalina no era simple lujuria, era hambre de poder, y esa combinación haría temblar los cimientos del imperio. La noche en que Roma entendió que la historia cambiaría, había un silencio extraño sobre el Palatino, como si los dioses hubieran contenido la respiración. Y fue ahí donde la sombra de Mesalina se volvió más peligrosa que nunca. La sombra de Mesalina se volvió más peligrosa aquella noche, en que Roma sintió que el aire estaba hecho de presagios. Se decía que incluso los perros del Palatino habían dejado de ladrar, como si una orden silenciosa hubiera surgido de los dioses mismos. Pero lo único divino allí era ella, la emperatriz que gobernaba con una mezcla de perfume, gemidos y sentencias ordenadas entre sábanas. Mientras Claudio dormía profundamente, sostenido por su rutina de vino aguado y apatía senatorial, Mesalina abandonó sus aposentos con la determinación de quien está a punto de reescribir el destino del imperio. Roma no sabía que el corazón de la conspiración se estaba gestando en la domus de Silio. Las lámparas estaban encendidas aunque era madrugada, y el sonido de músicos asiáticos se filtraba entre las cortinas de lino. Silio la esperaba descalzo, con el cabello suelto y el pecho descubierto, como si en lugar de un patricio recibiera a una diosa que exigía adoración. Cuando ella entró no hubo palabras, solo un gesto de reconocimiento, un pacto silencioso que decía más que cualquier declaración pública del Senado. Las reuniones entre ambos se habían vuelto tan frecuentes que ya no se preocupaban por la discreción. Era como si hubiesen asumido que Roma pertenecía a quienes se atrevían a desearla por completo. Silio acarició su rostro con una devoción que estaba más cerca del fanatismo que del amor. Mesalina sostuvo su mirada por un instante que parecía suspendido fuera del tiempo. Había en ella un brillo febril, una mezcla de ambición y desafío que Silio nunca había visto en ninguna mujer. Lo que ocurrió después es uno de los episodios más debatidos por historiadores, pero todos coinciden en que aquella noche selló el principio del fin. Mesalina le habló de forma lenta, casi ritual, como si las palabras fueran un conjuro. Dijo que Claudio era débil, que Roma estaba cansada de emperadores sin sangre, que la ciudad necesitaba a un hombre joven, fuerte, bello, capaz de gobernar sin vacilar. Dijo también que ella conocía mejor que nadie el pulso del pueblo y del Senado, y que podía inclinar la balanza hacia quien ella eligiera, y lo eligió a él. Silio escuchó todo sin apartar la vista. Sabía que aceptar lo que ella ofrecía era caminar hacia la gloria o hacia la muerte, pero ambos, embriagados de pasión y poder, decidieron que ninguna vida valía tanto como aquella apuesta. Él le prometió que sería emperador. Ella le prometió que sería su reina verdadera, no solo en la cama, sino en el trono, sin máscaras ni sombras. Cuando se unieron aquella noche, no lo hicieron como amantes, sino como conspiradores, sellando un pacto cuyo precio sería el imperio. Mesalina regresó al palacio antes del amanecer. Los guardias fingieron no verla. Habían aprendido que mirar demasiado tiempo a los ojos de la emperatriz era tentar al destino. Entró en silencio en sus habitaciones y se recostó al lado de Claudio, quien roncaba ignorando que la historia ya no le pertenecía. Mesalina observó su rostro durante unos segundos. No había odio allí, solo desprecio. Para ella, Claudio era un estorbo, un trámite, una figura sin vida que impedía que el mundo la reconociera en toda su grandeza. Algunos dicen que en ese instante pensó en matarlo con sus propias manos. Pero no. Mesalina no mataba con cuchillos, mataba con decisiones. Los días siguientes estuvieron cargados de señales que pocos interpretaron correctamente. Mesalina comenzó a intervenir de forma más directa en asuntos judiciales.
ordenó confiscaciones masivas de propiedades pertenecientes a familias que aún no habían jurado lealtad a Silio. Redujo al silencio a varias matronas que osaron murmurar sobre su conducta. Incluso obligó a un senador anciano a divorciarse para entregar a su joven esposa a un aliado de Silio, un gesto que dejó a la aristocracia en un estado de alarma silenciosa. En paralelo, Silio comenzó a comportarse como si ya hubiera ganado el trono. Sus amigos más cercanos notaron que vestía con túnicas más lujosas, que daba órdenes con una seguridad que antes no tenía, que asistía a los juegos del circo como si estuviera tomando medidas para futuros nombramientos. Nadie sabía que detrás de cada paso estaba Mesalina. Ella dirigía su ascenso como si estuviera coreografiando una danza mortal. Fue entonces cuando surgió el rumor del matrimonio secreto, una unión que violaba no solo la ley romana, sino la lógica misma. ¿Cómo podía una emperatriz casarse con otro hombre mientras el emperador seguía vivo? ¿Qué clase de locura era aquella? Algunos esclavos aseguraron que habían visto la ceremonia, llevada a cabo en una villa adornada con flores orientales, con sacerdotes comprados y testigos amenazados con muerte. Otros dijeron que todo fue una orgía disfrazada de rito. Ningún testimonio coincide, pero todos mencionan el mismo detalle. Mesalina llevaba un velo púrpura, el color reservado solo a los soberanos. Si este detalle te sorprende, suscríbete. Pocas personas saben hasta dónde llegó la arrogancia de esa noche. Lo que sí está claro es que esa ceremonia, fuese real o fruto del delirio colectivo, llegó a oídos de Narciso, uno de los ministros más astutos de Claudio. Narciso no era un hombre movido por la moral, lo movía el miedo. Comprendió que si Mesalina estaba realmente conspirando para reemplazar al emperador por Silio, él sería uno de los primeros en caer. Por eso empezó a reunir pruebas, sobornar esclavos, registrar conversaciones en corredores donde el eco llevaba secretos que no debían existir. Mesalina, entretanto, vivía entre el frenesí y la euforia. Había noches en las que invitaba a Silio al palacio mientras Claudio cenaba con legionarios. Otras organizaba banquetes que parecían celebraciones nupciales disfrazadas, con vinos exóticos, danzarinas númidas y coros de niños que cantaban melodías indecentes. Su risa resonaba por los pasillos como una corona invisible. Para ella, Roma ya no era un imperio, era un juego. Pero la tensión comenzó a filtrarse. Algunos senadores se negaron a obedecer. Matronas de linaje antiguo protestaron en reuniones privadas. Los rumores crecían como fuego en verano. Mesalina, que siempre había dominado el caos, empezó a ignorar señales que antes habría percibido con claridad. La obsesión con Silio la debilitó, la cegó, la volvió vulnerable en la única forma que Roma podía aprovechar. Un día, Claudio pidió ver a su esposa. La buscó para discutir un asunto trivial relacionado con impuestos en la Galia. Pero Mesalina no estaba en el palacio. Y no solo eso. Los servidores no sabían o fingían no saber dónde se encontraba. Cuando Narciso informó discretamente al emperador que su esposa estaba celebrando un banquete privado con Silio, Claudio rió, pensando que era un mal chiste. Pero Narciso insistió. Reveló detalles, mencionó nombres, presentó testigos, y Claudio, por primera vez en años, sintió miedo. Su esposa estaba conspirando. Su esposa estaba casada con otro hombre. Su esposa estaba destronándolo sin siquiera esconderse. Claudio exigió pruebas, y Narciso se las entregó todas. Documentos, testimonios, incluso objetos que pertenecían al palacio y que habían sido llevados a la casa de Silio. En ese momento, el emperador comprendió que el peligro no era la infidelidad, eso ya era habitual en la aristocracia romana, sino la traición política. Mientras Claudio reunía a la guardia pretoriana, Mesalina vivía la última mañana de su libertad sin saberlo. Estaba en la villa de Silio, celebrando con música, vino y cuerpos que danzaban al ritmo de flautas frigias. Su mirada brillaba con una mezcla de triunfo y delirio. A su lado, Silio la observaba como si ya se sentara en el trono. Y fue entonces cuando los pasos de la guardia comenzaron a retumbar en el camino de la villa. No eran pasos apresurados, sino firmes, inevitables.
como el avance de un destino que ya no podía ser detenido. Mesalina alzó la cabeza. Por primera vez en mucho tiempo, no sonrió. La historia estaba por aplastarla con la misma fuerza con la que ella había dominado a Roma. Los pasos de la guardia pretoriana avanzaban hacia la villa como un juicio que ya había sido escrito antes, incluso de que los soldados despertaran esa mañana. El sol comenzaba a elevarse sobre Roma, tiñendo de rojo los tejados y las colinas, como si los dioses hubieran decidido marcar aquella jornada con el color de la sangre. Dentro de la villa, el banquete languidecía entre risas dispersas, copas vacías y el aroma pesado del vino asiático. Mesalina, sentada en un diván cubierto de telas púrpuras, sintió el primer estremecimiento. No era miedo aún, pero sí una grieta imperceptible en la superficie de su confianza. Un esclavo entró corriendo, tropezando con los cojines, respirando como si hubiera corrido desde el inframundo. Silio lo observó con desagrado. Mesalina, en cambio, reconoció de inmediato el olor de la desgracia. El muchacho, demasiado aterrado para hablar, cayó de rodillas antes de pronunciar una palabra. No hacía falta. En Roma, el terror siempre era el mensajero más elocuente. Silio fue el primero en reaccionar. Caminó hacia la entrada de la villa, apartó las cortinas y vio a lo lejos el brillo metálico de los cascos y de las lanzas. Comprendió. Claudio ya no era el emperador dócil que esperaba órdenes de su esposa. Claudio estaba actuando. Silio volvió sobre sus pasos, pero en su mirada ya no había audacia, había una claridad brutal. Mesalina se incorporó con una lentitud casi teatral, como si aún creyera que podía negociar con el destino. No hubo gritos, no hubo pánico. Hubo un silencio espeso, casi sagrado, como el que precede a las tragedias antiguas. Los músicos dejaron de tocar. Los invitados se miraron entre sí con la desesperación de quienes saben que han participado en algo que la historia castigará. Los esclavos retrocedieron hacia los rincones, intentando volverse invisibles. Y en medio de ese vacío repentino, Mesalina respiró hondo, conteniendo la tormenta que luchaba por estallar en su interior. Silio habló primero. Su voz sonó firme, pero Mesalina conocía demasiado bien el temblor oculto detrás de esa firmeza. «Podemos convencerlo», dijo él. «Podemos explicarlo. Podemos...» Mesalina lo interrumpió con una mirada. No había enojo en sus ojos, sino una resignación insondable. Sabía que Roma no perdonaba a quienes se atrevían a jugar con su trono. Sabía que Claudio no podría ignorar un cuchillo que había sido colocado tan cerca de su espalda. Y sabía también que Narciso, ese consejero silencioso que siempre la había odiado, no descansaría hasta verla destruida. Aún así, Mesalina no estaba acostumbrada a rendirse. Caminó hacia una mesa, tomó un manto y se lo echó sobre los hombros con la frialdad de quien se viste para un funeral propio. Su postura era altiva, incluso ahora, cuando el futuro se cerraba sobre ella como una trampa. Algunos invitados intentaron hablarle. Ella los ignoró, no porque los despreciara, sino porque ya no importaban. En el exterior, la guardia pretoriana cercó la villa. Los soldados avanzaron con disciplina perfecta, formando un cerco de acero que impedía cualquier huida. Al frente de ellos se encontraba el tribuno Lucius Geta, un hombre que había servido a Claudio durante años y que conocía demasiado bien el veneno político de la corte. Cuando entró en la villa, lo hizo con una mezcla de deber y cautela. Sabía que enfrentarse a Mesalina era como caminar hacia una fiera herida, peligrosa incluso en su caída. Mesalina lo recibió con una sonrisa apenas perceptible. No era una sonrisa para seducirlo. Era una sonrisa para recordarle quién había sido ella. Geta inclinó la cabeza, respetuoso, pero no dio un paso atrás. «Valeria Mesalina», dijo, «el emperador requiere vuestra presencia». El peso de esas palabras cayó como una sentencia antigua. Mesalina no preguntó por qué. No preguntó qué había escuchado Claudio ni qué pruebas tenía Narciso. Simplemente avanzó, con pasos que aún conservaban la elegancia imperial. Silio, en cambio, fue detenido inmediatamente. Los soldados lo rodearon,
y por un instante el patricio pareció querer luchar, pero la realidad lo aplastó. Un gesto de jeta bastó para que Silio fuera arrastrado hacia el patio, donde un grupo de oficiales esperaba instrucciones. Sabían que Claudio quería verlo muerto. Silio también lo sabía. Su única resistencia fue un último vistazo hacia Mesalina. Ella lo sostuvo con la mirada, pero ya no podía salvarlo ni quería mentirse con esperanzas inútiles. La villa, que horas antes había sido un templo de placer, se convirtió en un escenario de tragedia. Los invitados fueron separados, interrogados, algunos golpeados, otros arrestados. Las flautas fueron arrojadas al suelo, las cortinas rasgadas, el vino derramado como sangre ritual. Mesalina salió escoltada, pero no como prisionera común. Aún conservaba suficiente poder simbólico para que los soldados mantuvieran cierta distancia, casi como si temieran ofender a los dioses tocándola. Ella avanzó sin mirar atrás. No vio cómo Silio era empujado al suelo, ni escuchó la primera orden de ejecución, pero el grito seco que siguió alcanzó sus oídos como un eco inevitable. Silio había muerto. La emperatriz no cerró los ojos, no derramó lágrimas. El dolor de la pérdida se mezcló con una furia helada que la envolvió por completo. Una parte de ella sabía que todo había terminado. Otra parte, más profunda, todavía buscaba un resquicio de salvación. Cuando llegó ante Claudio, el emperador estaba sentado, temblando ligeramente, rodeado de sus consejeros. Su rostro, normalmente inexpresivo, estaba cargado de una mezcla de incredulidad y humillación. Ver a Mesalina en esa condición lo desconcertó más que cualquier informe que Narciso le había entregado. Claudio la había amado a su manera torpe, había confiado en ella, había permitido que gobernara a través de él. Y ahora la veía como una enemiga que lo había traicionado en el acto más sacrílego que un romano podía concebir. Narciso fue el primero en hablar. Enumeró delitos, exageró pruebas, evocó testigos. Mesalina lo escuchó sin parpadear. Ya no intentaba engañar a nadie. Sabía que la corte no quería justicia. Quería un sacrificio. En un momento creyó ver un destello de duda en Claudio. Fue solo un instante, pero suficiente para que la emperatriz comprendiera que el emperador aún era influenciable. Si pudiera hablar con él a solas, si pudiera recordarles a ambos todas las noches de complicidad, tal vez... Narciso lo notó, y actuó con la precisión de un verdugo profesional. Antes de que Claudio pudiera ordenar que escucharan a Mesalina, Narciso habló con voz firme. «Si permitís que os hable, seréis emperador solo de nombre. Ella ha intentado reemplazaros. ¿Cuántas veces más lo hará?» La duda murió en ese instante. Claudio, con la voz quebrada, emitió un decreto. No ordenó su muerte de inmediato. Dijo únicamente que Mesalina debía ser vigilada estrechamente hasta que él tomara una decisión final. Fue un decreto débil, indeciso, pero Narciso lo interpretó como una autorización. La llevaron a los jardines de Lucullus, lejos del palacio. Allí, en un rincón cubierto de cipreses, Mesalina pasó las horas más largas de su vida. Por primera vez no tenía esclavos, ni aliados, ni amantes. Solo tenía el silencio. Y ese silencio le devolvió el reflejo de algo que nunca había querido ver. La soledad profunda de quien ha vivido rodeada de cuerpos, pero jamás de compañía. Mientras tanto, Narciso presionaba a Claudio. Le recordó la burla pública, el riesgo político, incluso el posible caos militar si permitía que Mesalina viviera. Claudio dudó aún más. Rompió a llorar. Se contradijo. Y finalmente, agotado, pronunció la frase que Narciso quería escuchar: «Haced lo que debáis». Fue la sentencia. Y Narciso no perdió un segundo. Envió a un centurión y a un tribuno para que ejecutaran a la emperatriz sin demora. Les dijo que Claudio había ordenado la muerte, aunque tal vez no fuese exactamente así. Pero en Roma, la intención del emperador no siempre coincidía con lo que el poder ejecutaba. Mesalina estaba sentada bajo un ciprés cuando los soldados llegaron. No gritó, no huyó, parecía haber atravesado un umbral interior. Sus ojos, que tantas veces habían dominado el palacio, estaban ahora quietos, oscuros,
insondables. Los soldados vacilaron. Era difícil matar a alguien que se había convertido en mito incluso antes de morir. Uno de ellos le ofreció una daga. Era una oportunidad para morir a la manera noble. Mesalina la tomó. Sus dedos, que tantas veces habían manipulado el destino de Roma, temblaron por primera vez. Intentó llevar el filo hacia su pecho, pero no pudo. No por cobardía, sino porque sabía que su muerte no pertenecía a sus manos. Pertenecía al imperio. El centurión dio un paso al frente. El tribuno apartó la mirada. Y la historia de Mesalina terminó con un golpe seco, sin testigos honorables, sin epitafios, sin gloria. Cuando Claudio recibió la noticia, estaba borracho. Preguntó si ella había muerto realmente. Luego siguió comiendo. La ciudad cayó en un silencio pesado. Un silencio que aún hoy, siglos después, sigue resonando cuando alguien pronuncia su nombre. Mesalina había dejado de respirar, pero su sombra, esa nunca desapareció. Roma despertó al día siguiente como si una tempestad hubiera pasado por encima de la ciudad sin dejar rastro visible, pero arrancando cada raíz de su interior. No hubo proclamaciones, ni funerales, ni incluso un anuncio oficial. La muerte de Valeria Mesalina fue tratada como un asunto menor, casi doméstico, como si la mujer que había gobernado medio imperio no mereciera ni siquiera una línea en los decretos públicos. Ese silencio fue más elocuente que cualquier discurso. Era el silencio de la culpa, del miedo, del intento desesperado de borrar un fantasma que, aún sin cuerpo, seguía reinando sobre los susurros de Roma. En el Palatino, la noticia se extendió como una neblina. Los esclavos la repitieron en voz baja, temiendo que sus palabras pudieran traer alguna desdicha. Los senadores, que antes evitaban cruzarse con Mesalina por temor a caer en sus redes, ahora evitaban pronunciar su nombre por temor a despertar algún rastro de su influencia. En las cocinas, los sirvientes hablaban de ella como se habla de un espíritu que aún podía caminar entre las sombras. Nadie sabía dónde había sido enterrada. Nadie sabía quién había recogido su cuerpo. Se rumoreaba que fue arrojada a una fosa anónima, como castigo a su orgullo. Otros afirmaban que Claudio había ordenado quemar el cadáver en secreto para evitar que se convirtiera en símbolo de rebelión. La ciudad, sin embargo, no olvidaba con facilidad. Mesalina había dejado demasiadas marcas, demasiados favores, demasiadas amenazas. En cada esquina alguien recordaba una historia distinta. El patricio que había ascendido gracias a sus susurros, la matrona que había perdido a su marido tras una mirada suya, el esclavo que la había servido y que aún temblaba al evocarla. Sus enemigos, que habían esperado su caída durante años, ahora temían que su nombre siguiera pesando más que la espada del emperador. Claudio, por su parte, se hundió en una tristeza torpe y silenciosa. No lloró por ella de manera pública. Ni siquiera mencionó su nombre, pero su mirada se volvió más vacía, más perdida, como si la realidad hubiera dejado de tener sentido. Había amado a Mesalina a su manera, con esa mezcla de ingenuidad y dependencia que caracteriza a quienes no comprenden su propio poder. Su muerte lo dejó más frágil, más manipulable, más necesitado de voces que lo dirigieran, y esas voces, perceptivas, ya se alzaban a su alrededor. Narciso, el arquitecto de la caída de la emperatriz, emergió como uno de los hombres más poderosos del imperio. Se movía con la seguridad de quien ha eliminado al único ser que podía desafiarlo. Para él, la muerte de Mesalina no fue una victoria moral, sino política. Había destruido a una mujer que amenazaba la estabilidad del régimen, pero también había creado un vacío que él mismo estaba decidido a llenar. Utilizó la figura de Mesalina como ejemplo de lo que ocurría cuando el poder femenino escapaba a la autoridad patriarcal. La convirtió en advertencia, en mito negativo, en sombra conveniente. Sin embargo, incluso Narciso sabía que Mesalina no podría ser borrada por completo. La ciudad hablaba de ella como se habla de una leyenda. Algunos exageraban sus vicios, transformándola en monstruo para justificar su muerte. Otros, en cambio, exaltaban su audacia, describiéndola como una reina caída que desafió a Roma hasta el último aliento.
La verdad se fragmentó en 1000 versiones, y en cada una de ellas Mesalina adquiría un matiz distinto. Su historia dejó de ser de carne y hueso para convertirse en símbolo, en advertencia, en deseo reprimido. Mientras tanto, la familia imperial intentaba reconstruir sus alianzas. Agripina, sobrina de Claudio, vio en la tragedia de Mesalina una oportunidad. Observó el vacío que dejó la emperatriz y comprendió que Roma no toleraría por mucho tiempo un trono sin una figura femenina que lo equilibrara. Pero Agripina no era Mesalina. No necesitaba seducir apasionadamente, necesitaba imponerse con la frialdad del acero. Mientras Mesalina había reinado con el fuego del deseo, Agripina reinaría con la precisión del temor. Y así comenzó a acercarse a Claudio, lentamente, con el sigilo de una loba que estudia el cansancio de su presa. El Senado también sintió el temblor del cambio. Algunos viejos enemigos de Mesalina celebraron en secreto, creyendo que por fin Roma regresaría a la moral antigua. Pero los más astutos sabían que la muerte de la emperatriz no era una restauración, sino un reacomodo. Las facciones que habían dependido de ella ahora buscaban nuevos patrones. Las familias que habían sido humilladas esperaban revancha. Y los jóvenes aristócratas, fascinados por la leyenda de Mesalina, se preguntaban si algún día Roma volvería a ver a una mujer capaz de dominarla con tanta intensidad. En los barrios populares, la reacción fue distinta. Mesalina había sido odiada y admirada a partes iguales. Algunos la veían como símbolo de la corrupción de la élite, otros como la encarnación de la libertad que ellos jamás tendrían, y otros simplemente como protagonista de historias tan exageradas que se contaban en tabernas, como si fueran mitos eróticos destinados a entretener a las masas. En el Suburra se decía que su espíritu vagaba por la noche buscando a quienes la traicionaron. En la Vía Sacra, algunos aseguraban que habían visto una figura femenina caminando al amanecer con el velo púrpura flotando tras ella. Roma siempre ha amado los fantasmas tanto como la política. Los aliados más cercanos a Mesalina fueron perseguidos. Algunos fueron ejecutados sin juicio. Otros huyeron a provincias lejanas. Otros, los más inteligentes, se disfrazaron de enemigos suyos para sobrevivir. Pero no pudieron borrar de sí la marca de haber servido a una mujer cuya memoria ardía incluso después de su muerte. En documentos escritos años después, estos hombres se referían a ese tiempo como la era del perfume y la cuchilla, porque con Mesalina cada caricia podía ser una sentencia y cada sonrisa, una promesa de poder. Claudio, abrumado por la soledad, comenzó a ser manipulado más descaradamente por sus consejeros. Todo lo que había pertenecido a Mesalina, sus aliados, sus proyectos, sus sueños, incluso su hijo pequeño, fue reorganizado o neutralizado. La corte se llenó de tensiones invisibles. Cada gesto era interpretado como un eco de la emperatriz perdida. Su recuerdo se volvió peligroso. Sus antiguos sirvientes evitaban mencionarla. Y cuando lo hacían con el temblor de quien pronuncia el nombre de un dios prohibido. A medida que las semanas avanzaban, la ausencia de Mesalina se volvió más palpable que su presencia. El palacio, antes vibrante de intrigas sensuales, ahora se sentía frío, casi clínico. Las fiestas cesaron, los cantos nocturnos desaparecieron. Las puertas que antes se abrían a cualquier hora para recibir mensajeros, amantes o conspiradores, ahora permanecían cerradas. El silencio reemplazó a la pasión, y muchos comenzaron a sentir que Roma había perdido no solo a una emperatriz, sino a una fuerza elemental que mantenía viva la llama de la intriga. Paradójicamente, fue en ese vacío donde Mesalina alcanzó la inmortalidad. Cuanto más intentaban destruir su legado, más fuerte se volvía su mito. Algunos poetas clandestinos comenzaron a escribir versos en su honor. Los moralistas la usaron como argumento para imponer sus doctrinas. Los jóvenes libertos contaban historias exageradas de sus supuestos rituales, mientras los viejos senadores la recordaban con el terror de quien ha visto a una pantera suelta en una sala de mármoles. La muerte la había despojado de su humanidad,
pero la leyenda la estaba elevando. Y así, poco a poco, Roma comprendió una verdad irrefutable. Mesalina no había sido solo un personaje escandaloso, había sido un reflejo brutal de la propia ciudad, una Roma desnuda de hipocresías, una Roma que vivía entre el placer y la violencia, una Roma que deseaba y temía en la misma medida. Claudio, finalmente, cedió a la manipulación de Agripina, pero incluso cuando ella se convirtió en emperatriz, algunos servidores juraron que vivió obsesionada con la memoria de Mesalina. La envidiaba, la temía, la estudiaba, porque Agripina entendía que para ser reina de Roma no bastaba con gobernar a los hombres, era necesario dominar las sombras, y nadie había dominado las sombras como Mesalina. La joven Claudia Octavia, hija de Claudio, creció escuchando historias contradictorias sobre su madre. Algunas la describían como demonio, otras como víctima. Las más honestas la describían como tormenta. Y así, incluso en la intimidad, la figura de Mesalina seguía determinando el destino de todos los que habían tenido la desgracia o la suerte de cruzarse con ella. Mientras tanto, en la ciudad, la gente comenzó a repetir una frase que sobreviviría durante siglos. Mesalina no murió. Mesalina espera. Y tal vez tenían razón, porque en cada rincón donde el poder se mezcla con el deseo, su espíritu sigue respirando. Con el paso de los meses, Roma descubrió que enterrar un cuerpo es sencillo, pero sepultar un mito es imposible. La figura de Valeria Mesalina comenzó a expandirse como una sombra que se niega a obedecer las leyes del tiempo. Parecía crecer en los corredores del palacio, en las calles estrechas del Suburra, en los templos donde las matronas ofrecían sacrificios para purificar sus hogares. Cuanto más se esforzaban los moralistas por convertirla en un ejemplo de decadencia, más fascinaba a quienes vivían oprimidos bajo el peso de una moral que ellos mismos sabían hipócrita. En las noches de verano, los jóvenes aristócratas se reunían en jardines privados para contar relatos prohibidos sobre ella. Algunos aseguraban haber conocido a esclavos que habían servido en sus aposentos. Otros inventaban historias más fantásticas, donde Mesalina era representada como una fuerza casi sobrenatural, capaz de doblegar voluntades solo con una mirada. Aunque exageradas, esas historias tenían algo en común. Todas revelaban el miedo que Roma tenía a la libertad femenina, un miedo que Mesalina encarnó de manera tan vibrante que aún después de muerta seguía inquietando los corazones de los hombres. El Senado, preocupado por la persistencia de su influencia simbólica, empezó a debatir medidas para evitar que su figura siguiera alimentando rumores. Se reescribieron decretos, se destruyeron documentos, se prohibió mencionar algunos episodios de su vida en discursos públicos, pero todo eso no hizo más que fortalecer el magnetismo de su leyenda. Los poetas clandestinos la convirtieron en musa. Las cortesanas la envidiaban en silencio. Los hombres que la habían deseado trataban de borrar su nombre de la memoria, aunque sus sueños la traicionaban cada noche. La propaganda oficial hacía esfuerzos desesperados para imponer una versión única de su historia. Según esa narrativa, Mesalina había sido una amenaza para la estabilidad del imperio, una mujer descontrolada que casi lo destruyó con sus excesos. Claudio, obligado a mantener esa ficción, participó en ceremonias donde se agradecía a los dioses por haber eliminado la corrupción del palacio. Sin embargo, cada vez que pronunciaba esas palabras, su voz se quebraba ligeramente, como si una parte de él se negara a aceptar la farsa. Agripina, ya consolidada como nueva emperatriz, aprovechó la imagen demonizada de Mesalina para fortalecer su propio poder. Se mostraba como la antítesis perfecta, disciplinada, sobria, estratégica. Pero incluso ella, al observar la intensidad con la que la ciudad seguía hablando de su predecesora, comprendió que estaba compitiendo no contra una mujer real, sino contra una idea. Y las ideas, cuando nacen del miedo y del deseo, son más fuertes que cualquier decreto imperial. Algunos sacerdotes comenzaron a usar la figura de Mesalina como advertencia durante ciertos festivales religiosos. Se hablaba de ella como ejemplo de lo que ocurre cuando la pasión supera la razón.
La comparaban con antiguas criaturas mitológicas que encantaban a los hombres para luego destruirlos. Y sin intención, estos sermones inflamaban aún más la imaginación popular. Roma siempre ha sido una ciudad que necesita héroes y villanos para comprenderse a sí misma. Y Mesalina, para bien o para mal, ofrecía ambos papeles en perfecta armonía. En las tabernas del Transtíber, pescadores y artesanos contaban historias sobre cómo la emperatriz había caminado por esas calles disfrazada, mezclándose entre la plebe, escuchando conversaciones que ningún noble hubiera comprendido. Estas versiones la mostraban menos como una figura trágica y más como una especie de reina secreta del pueblo. Algunos incluso decían que Mesalina había amado Roma con una intensidad que ningún emperador había sentido, que su ambición no era destruir, sino poseer a la ciudad tal como un amante posee el cuerpo de quien ama. Eran exageraciones, sí, pero contenían una verdad profunda. Roma proyectaba en ella sus propias contradicciones. Mientras tanto, en provincias lejanas, los gobernadores recibían cartas donde se mencionaba a Mesalina como si aún estuviera viva. Los rumores viajaban más rápido que las clarificaciones políticas. En Alejandría se decía que había escapado disfrazada y vivía escondida entre sacerdotisas del templo de Isis. En la Galia circulaban relatos según los cuales Mesalina lideraba una conspiración para regresar y reclamar el trono. En Cartago se aseguraba que había sido vista junto a mercaderes sirios, caminando con el velo púrpura que jamás abandonó. Estos rumores eran absurdos, pero revelaban el deseo del pueblo de que una figura tan intensa no hubiera sido eliminada tan fácilmente. Los filósofos encontraron en ella un símbolo poderoso. Algunos escribieron tratados sobre la fragilidad del poder, usando su caída como ejemplo. Otros reflexionaron sobre la capacidad humana de crear monstruos a partir de los miedos colectivos. Y algunos, más osados, se atrevieron a decir que Mesalina había sido víctima de una sociedad obsesionada con controlar el cuerpo femenino, una sociedad que castigaba en una mujer lo que celebraba en los hombres. Estas ideas circulaban en secreto porque eran peligrosas, pero alimentaban una reflexión que poco a poco se instalaba en los rincones más cultos de la ciudad. Mientras su leyenda crecía, Claudio continuaba hundiéndose en su melancolía. A veces se decía que hablaba con las sombras en la noche, mencionando su nombre en susurros que los sirvientes fingían no escuchar. En una ocasión, durante un banquete, un soldado de la Guardia Pretoriana mencionó accidentalmente un detalle relacionado con ella. Claudio dejó caer la copa y abandonó la sala con el rostro blanco como mármol. El hombre fue castigado, pero la reacción del emperador dejó claro que la herida seguía abierta. Sin embargo, el imperio no podía detenerse por una sola tragedia. Nuevas amenazas surgían en las fronteras. Nuevas conspiraciones se gestaban entre los senadores. Pero incluso en esos debates, los ecos de Mesalina seguían presentes. Entre los documentos oficiales, su nombre aparecía tachado una y otra vez, como si los escribas temieran que las letras mismas pudieran atraer su espíritu. En ocasiones, algún funcionario joven encontraba estos archivos y se preguntaba cómo una mujer podía haber provocado tanto temor. Lo que no sabían era que ese temor provenía más de lo que representaba que de lo que realmente había hecho. Con el tiempo, los hijos de Claudio crecieron. Britannicus, el hijo que Mesalina había querido instalar como heredero legítimo, fue alejándose del centro de la política debido a la influencia de Agripina. Octavia, en cambio, observaba todo con una tristeza silenciosa. Sabía que mencionar a su madre era peligroso, pero a veces preguntaba en voz baja a las criadas qué recordaban de ella. Las respuestas eran contradictorias. Una la describía como una madre amorosa, otra como una tormenta impredecible, otra como una reina que caminaba como si la ciudad le perteneciera. Octavia, sin poder conciliar tantas versiones, creció con un vacío en el corazón, el vacío de conocer a alguien solo a través de los miedos de otros. En este ambiente cargado de tensiones, la memoria de Mesalina comenzó a transformarse en arma política. Algunos la utilizaban para acusar a sus rivales,
de comportarse como ella, insinuando ambiciones ocultas. Otros la citaban como ejemplo para reforzar la disciplina moral dentro de las familias nobles. Cada tanto, algún nuevo senador intentaba reavivar el escándalo argumentando que la corte debía purificarse de la influencia que ella había dejado, pero cada intento de enterrarla más profundamente solo lograba devolverla al centro de las conversaciones. El pueblo, que rara vez comprende la complejidad real de sus gobernantes, la convirtió en arquetipo. Para algunos, era la mujer peligrosa que podía destruir imperios. Para otros, la amante idealizada que vivió sin límites. Para otros, la víctima de un sistema que la utilizó para sus propias narrativas. Y para unos pocos, los más lúcidos, Mesalina era la prueba de que Roma no toleraba a quienes vivían con una intensidad incompatible con la mediocridad del poder. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. La muerte de Mesalina no cerró una historia, abrió una herida que Roma llevaría durante siglos. Y así fue como su nombre, que había comenzado como el de una noble joven casada con un emperador, terminó convertido en un símbolo universal que trascendió tiempo, moral y política. Mesalina había muerto, pero Roma seguía viviendo dentro de ella. Con el paso de los años, Roma aprendió a convivir con la ausencia de Mesalina como quien convive con un fantasma que nunca se manifiesta por completo, pero tampoco se retira del todo. Era un eco que se deslizaba entre los mármoles del Senado, un perfume imaginado que emergía en los jardines del Palatino cuando el viento soplaba desde el Tíber, una sospecha que se colaba en cada intriga política, como si su nombre fuera el umbral de un territorio que nadie quería cruzar. Pero todos observaban con demasiada atención. Los historiadores oficiales empezaron a escribir sobre ella con la distancia fría que exige la propaganda imperial. La describían como un peligro para la moral romana, como una sombra corrupta que casi destruye la estabilidad del imperio. Estos textos buscaban fijar su imagen para siempre, congelarla en una caricatura funcional, en una advertencia para las generaciones siguientes. Pero irónicamente, esa insistencia en demonizarla terminaba avivando aún más el interés del pueblo. Una figura repetida hasta la obsesión se vuelve inevitable. Y Mesalina, incluso en su caída, era demasiado grande para una sola versión. Agripina lo comprendió demasiado tarde. En los primeros años de su gobierno, intentó borrar todos los rastros de su predecesora. Ordenó destruir retratos, retirar registros, eliminar testimonios. Pero Roma, que vive de rumores tanto como de leyes, reconstruía la figura de Mesalina cada vez que alguien la intentaba silenciar. La gente comparaba a ambas mujeres en voz baja. Algunos afirmaban que Agripina dominaba a Claudio con inteligencia, mientras que Mesalina lo había dominado con intensidad. Otros decían que Agripina poseía disciplina, pero carecía de esa fuerza visceral que hacía de Mesalina una tormenta imposible de ignorar. Y aunque Agripina se convirtió en emperatriz, siempre tuvo la sensación de gobernar sobre un trono en cuya madera estaba grabado el nombre de Mesalina. Nunca lo dijo abiertamente, pero varias escenas lo dejaron claro. Las miradas nerviosas de sus sirvientes cuando entraba en las habitaciones que alguna vez habían pertenecido a la antigua emperatriz. La tensión que emanaba de los pasillos donde antes habían resonado risas y voces nocturnas. Era como si Mesalina hubiera dejado una huella emocional que ninguna reforma política podía borrar. Claudio, cada vez más envejecido, cargaba con esa sombra de manera más íntima. En algunas noches de invierno, cuando los sirvientes lo ayudaban a caminar, murmuraba cosas que nadie comprendía del todo. Mencionaba jardines, banquetes, promesas rotas. En otras ocasiones, preguntaba por su hijo Britannicus, y luego se quedaba en silencio, como si recordara que la madre del muchacho nunca había tenido un entierro digno. No era amor lo que lo atormentaba, era la sensación de haber sido instrumento de un destino que él nunca había comprendido del todo. Quizás en su interior, Claudio intuía que había permitido que Roma lo arrastrara hacia una decisión irreversible, pero la historia no se detuvo para consolar a un emperador melancólico. Poco después, Claudio murió y el trono pasó a Nerón,
el hijo adoptivo de Agripina, y fue entonces cuando Roma volvió a descubrir el poder inquietante de la memoria de Mesalina. Nerón creció escuchando dos versiones contradictorias de la antigua emperatriz: la versión oficial, fría y condenatoria, que su madre usaba para justificar una moral rígida, y la versión clandestina, que resonaba en los corredores como una corriente subterránea que los jóvenes de la corte repetían casi como desafío. Para ellos, Mesalina era un emblema de libertad, una mujer que había vivido más intensamente que cualquier hombre de su tiempo, una figura que representaba el vértigo del poder llevado al límite. Este contraste dejó marcas en el joven emperador, quien pronto desobedecería la moral impuesta por Agripina con una ferocidad que nadie predijo. Los filósofos de la época también reflexionaron sobre ella, aunque en textos que circularon fuera de la vista del Estado. Uno de ellos escribió que Mesalina había sido un espejo invertido de Roma. Donde Roma fingía disciplina, ella revelaba deseo; donde Roma exigía obediencia, ella practicaba libertad; donde Roma proclamaba virtud, ella mostraba su verdadera hambre. Estas palabras, aunque peligrosas, se conservaron en copias escondidas que sobrevivieron a persecuciones posteriores. Años después, serían redescubiertas para alimentar nuevas discusiones sobre la moral, el poder y la naturaleza humana. Incluso el pueblo, que tantas veces se había dejado engañar por la propaganda oficial, mantuvo vivo su recuerdo a través de pequeñas leyendas. Se decía que el espíritu de Mesalina vagaba por los jardines de Lucullus durante las noches más silenciosas, apareciendo como una figura envuelta en un velo púrpura que flotaba sin tocar el suelo. En los barrios pobres, las ancianas contaban historias en las que la emperatriz se convertía en protectora de mujeres desafortunadas o castigadora de hombres crueles. No eran relatos históricos, pero demostraban cómo la memoria popular transformaba a la mujer real en un símbolo que respondía a sus propias necesidades emocionales. El tiempo, que todo lo disuelve, no logró borrar el impacto de sus acciones. Al contrario, lo amplificó. Cada generación reinterpretó a Mesalina según sus propios temores. Para unos fue una figura de excesos, para otros una víctima de una maquinaria política despiadada. Para muchos, un recordatorio incómodo de que Roma siempre había estado gobernada tanto por pasiones como por leyes. Los siglos convirtieron su nombre en sinónimo de transgresión, y aunque esto deformó su humanidad, también aseguró su inmortalidad. En las últimas décadas del imperio, algunos autores se atrevieron a escribir sobre ella con más matices. Afirmaban que Mesalina no había sido un monstruo ni un ángel, sino una criatura compleja moldeada por una ciudad que exigía virtud en público, pero celebraba la decadencia en privado. Señalaban que cualquier mujer en su posición habría enfrentado las mismas presiones, las mismas tentaciones y los mismos peligros, y que al final Roma la castigó no por sus acciones, sino por ser demasiado visible en un juego donde todas las pasiones estaban permitidas siempre que se ejercieran en silencio. La figura de Mesalina también comenzó a ser usada por los historiadores para explicar las fracturas del poder romano. Su historia revelaba cómo la élite se dejaba llevar por ambiciones personales, cómo los consejeros podían manipular emperadores débiles y cómo la reputación era más peligrosa que cualquier arma. Con el tiempo, su nombre se convirtió en advertencia para quienes aspiraban a dominar Roma. El poder que fascina también destruye. Pero lo más inquietante ocurrió mucho después, cuando los documentos originales comenzaron a deteriorarse. Algunos escribas aseguraban que cada vez que copiaban un texto donde aparecía su nombre, una sensación de inquietud los recorría, como si estuvieran transcribiendo algo prohibido. Uno de ellos escribió en el margen de un pergamino: «Quienes hablan de ella despiertan su recuerdo, y su recuerdo pesa más que el mármol». Este comentario, conservado accidentalmente, reveló cómo incluso siglos después, Mesalina seguía inspirando una mezcla de atracción y temor. Así, cuando el imperio comenzó a fragmentarse, la memoria de Mesalina se convirtió en uno de esos símbolos que sobreviven porque tocan nervios fundamentales: el deseo, la ambición, el peligro,
la fascinación. No había cronista que pudiera ignorarla. No había historiador que no sintiera la tentación de interpretarla. No había político que no temiera que su nombre fuera usado en su contra. Y aunque su vida había sido corta, la magnitud de su sombra superó incluso la de emperadores que gobernaron durante décadas. En última instancia, lo que hacía a Mesalina inmortal no eran sus escándalos, no era su relación con Silio, ni sus banquetes, ni su influencia política. Lo que la volvía eterna era el hecho de que había vivido como pocos se atrevían a hacerlo, con la intensidad de quienes saben que cada respiración puede convertirse en arma o en milagro. Roma la castigó porque no podía controlarla, y la convirtió en mito porque no podía olvidarla. En algún punto entre la verdad y la leyenda, entre lo que realmente ocurrió y lo que Roma necesitó creer, Mesalina encontró la forma de trascender. Su historia nos recuerda que no existe poder sin deseo, ni deseo sin peligro, ni peligro sin memoria. Y mientras exista una ciudad que tema a sus pasiones, el nombre de Mesalina seguirá respirando en la oscuridad, como un susurro que nadie puede acallar del todo. Ella murió, Roma siguió, pero parte de Roma murió con ella.